La participación de la militancia acá me parece que es más importante que otras veces. Porque en realidad, como dijo, fui anotando lo que dijo Nora, separé su exposición en 12 puntos, muy rápidamente, como síntesis, para los que se incorporaron tarde cuando ya estaba hablando, y también las opiniones de Sonia, de Juan, de Mabel, de Eduardo y de Gabriel, que las hicieron por chat. O sea, volví a la vieja costumbre de tomar nota, porque acá la participación de todos es fundamental, y ahora digo por qué. Porque no nos tuvieron en cuenta. No tuvieron en cuenta a la militancia, como dice Sonia. Y pregunta Sonia, ¿qué hicieron por la militancia? Porque la militancia, cuando hablamos de la militancia del Frente de Todos, del ex Frente de Todos, o hablamos general de la militancia kirchnerista, estamos hablando de la fuerza que trabaja permanentemente en los barrios, territorialmente, en muchos ámbitos sociales, políticos, culturales, en las redes sociales, y que aporta una importante cantidad de votos. Serán 2 puntos, serán 3 puntos. Bueno, con que sean ya 2 puntos, pueden determinar quién va a ganar, porque de hecho, por cuánto ganó Macri, 1,5 puntos. Ahora, yo la pregunta que se hace Sonia, yo la daría vuelta. ¿Qué hicieron por la militancia? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho la dirigencia política? ¿Qué ha hecho nuestra líder por la posición de la militancia, por nuestro candidato y el de ella también, que obviamente aceptamos que era Guado de Pedro, que lo puso como candidato por un día, precandidato presidencial por un día? La pregunta la haría al revés, porque diría, ¿qué hizo la militancia? ¿Qué hizo la militancia para que lleguemos a una correlación de fuerzas distinta a la actual? ¿Qué hizo la militancia, especialmente la cámpora, que cantaba siempre qué quilombo se va a armar cuando toquen a Cristina? Y no armaron ningún quilombo, ni una sola movilización. Cuando intentaron asesinar a su líder, es inconcebible. Máximo, ¿qué hiciste? ¿Qué carajo hiciste, Máximo? Que no movilizaste a la cámpora cuando la proscribieron. ¿Dónde te metiste la historia argentina cuando proscribieron a Perón? ¿Qué significa proscribir al peronismo? Y en este caso a la única líder popular del peronismo, que es kirchnerista hoy, que se llama Cristina. Entonces, el resultado, nosotros llegamos a una situación que también tiene que ver con la responsabilidad de la militancia. Y no solamente de Máximo y no solamente de la cámpora, pero obviamente son los colectivos mayoritarios de esta generación, son los hijos y hasta los nietos de la generación diezmada que fue ninguneada. Nos han ninguneado, es absolutamente cierto. Parece que acá la política no se construye desde las bases, desde la lucha de la militancia. Se construye por la tranza política, por la negociación, por los dirigentes kirchneristas pusilánimes que tenemos. Pero así se construye. Y esa es la realidad que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? Además de cuestionarlos, cuando nosotros tenemos responsabilidad, tenemos mucha responsabilidad. Y ahora hablo en primera persona del plural.
después de descargarme contra la dirigencia camporista. Porque yo les aseguro, compañeros, que si la reacción frente a la proscripción de Cristina y frente al intento de asesinato de las masas juveniles hubiese sido la de tantas movilizaciones donde han movilizado cientos de miles de personas, la situación actual sería totalmente distinta. Y obviamente que la correlación de fuerzas favorecería totalmente a imponer a nuestro candidato, que fue el mismo de Cristina, Guado de Pedro, y no a tener que aceptar el candidato de los gobernadores. Eso me parece en primer lugar. Somos responsables de la situación a la que hemos llegado. En segundo lugar, retomo el punto que yo puse 11 de Nora. Yo reconozco todavía que CFK es mi conductora. Y yo también la reconozco. No serviría de nada para nuestro análisis, que tiene que terminar en líneas de acción concretas. ¿Qué vamos a hacer? Decir que volvió a cometer un nuevo error histórico en los candidatos que elige. No serviría de nada, porque en este caso me parece que es el error menor. Porque en este caso ella se vio rodeada por las circunstancias y lo dijo claramente. Hoy tengo que hablar no de comprensión de texto, sino de comprensión de contexto. ¿Qué es? La coyuntura política, el contexto. Y la coyuntura política a mí me dice que tenemos, y yo acá quiero de alguna manera sintetizar todo el último discurso de Cristina, diciendo: tenemos la obligación por nuestro pueblo, por nuestros hijos, hijas, perdón, tengo que usar el femenino, dije, tengo que ser consecuente, nuestras hijas y nuestras nietas, la obligación de evitar como sea que suban los que quieren cárcel o bala. Massa, le podemos decir de todo a Massa. Si representa o no representa a la Embajada de Estados Unidos, lo discutimos. Yo creo que sí. Representa lo más inteligente de la clase política norteamericana para la Argentina. Los demócratas progresistas en Estados Unidos quieren que Massa sea presidente, y me consta. Los republicanos, la derecha y la ultraderecha, obviamente que sea Rodríguez Larreta. Entonces, en parte, sí, si la embajada se supone que representa al actual gobierno de Biden, que es demócrata, y sí, está representando a la embajada. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que con Massa es mucho menos probable que haya cárcel o bala. Si va a poder controlar la inflación, ¿saben qué? Ya demostró que no. Y como dice Gabriel, ¿alguien me puede explicar cómo puede ganar un candidato que es ministro de Economía y que con una inflación de más del 100% anual y que no la pudo controlar? Bueno, la va a tener que controlar.
Si no, no va a demostrar que cuando sea presidente va a poder seguir reduciéndola. Algunos dicen que ahora va a empezar a bajar. No lo sé. Lo que sí sé es que lo que haga Massa lo escribió Sonia. Va a ser lo que le convenga para sostener su poder, porque él es un hombre del poder. Sabe construir poder para sí mismo y para quienes representa. No es Alberto. Alberto demostró que es un torpe para construir poder. No digo popular, digo poder político. Massa no. Massa es muy hábil. Y si el kirchnerismo mete cuña desde diputados, desde senadores y desde el Ministerio de Economía y probablemente desde el Ministerio de Justicia, va a tener que negociar. Massa negocia. Alberto no. Alberto reacciona testicularmente, se ofende, deja de hablarle o de atenderle el teléfono, por ejemplo, a Leandro Santoro, con el que caminaba por los jardines de la Quinta de Olivos permanentemente, porque en un momento tuvo la osadía de hacer una pequeña crítica a la política albertista. Bueno, Massa no es así. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay posibilidades no solamente de que gane las elecciones generales, sino sobre todo que tenga que ceder ante la presión que ejerza Cristina, diputados y senadores, Ministerio de Economía, que Cristina lo pidió. No contó todo, Cristina. Contó lo que le parecía en ese momento oportuno. Hay negociaciones que no se cuentan. Pero yo tengo una fuente que no es, como decía ella, operación dentro de la militancia. No, no es operación. Es decir, muy bien, vos sos el candidato que los gobernadores más apoyan, porque es cierto totalmente que los gobernadores no lo querían a Guado de Pedro, pero no porque tengan una cuestión personal o porque sea tartamudo, no, simplemente porque pensaban que no tenía posibilidades de juntar suficientes votos, y por ahí tenían razón. Con esta militancia que tenemos, con la militancia que hemos logrado conseguir, y sí, es probable que no lo acompañemos. Si no fuimos capaces de salir a la calle por Cristina, por nuestra líder, y la verdad que yo no sé si vamos a salir masivamente a todos los actos del candidato Guado de Pedro. Entonces, en cierto modo, tomando en cuenta la correlación de fuerzas real o la realpolitik, por ahí los gobernadores tenían razón. En la foto del contexto, en la foto de la coyuntura política, ellos pidieron a Massa. Y Massa no es uno de los candidatos, no es el candidato de los gobernadores, también era uno de los candidatos de Cristina, ustedes lo saben perfectamente. Todos estos meses estuvo viendo Cristina a quien apoyaba, y entre esas personas estaba Massa. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Bueno, yo hoy tuiteé que lamentablemente tenemos en esta elección que votar en contra de, ¿sí? Y que no nos queda otra
que romper con un principio militante de no votar al mal menor. Pero acá no nos queda otra si queremos aumentar las probabilidades de que no tengamos una dictadura que gobierne con balas y con cárceles, además de someternos a la miseria. Es decir, el peor escenario con Massa es que no controle la inflación, que no confronte a los formadores de precios, como se lo dijo indirectamente Cristina, no sé si la escucharon cuando lo tenía a su derecha, le recordó que Estados Unidos reconoce que el principal factor inflacionario son las ganancias extraordinarias, esa fue la palabra que usó el Departamento de Estado, las ganancias extraordinarias de las empresas. No lo decía Cristina. Cristina repetía lo que dice Estados Unidos, y si se supone que Massa representa un sector demócrata de los Estados Unidos, no le va a quedar otra que controlar o reducir las ganancias de las empresas como principal factor inflacionario. Si lo hace, seguramente que va a obtener en las próximas semanas, antes de las elecciones generales, una reducción de la inflación. Y la tendencia a reducir la inflación lo puede beneficiar mucho y mucho como posible ya no candidato, sino próximo presidente de la nación. Pero decía yo, en el peor escenario, que no lo haga, pensemos lo peor, pongámonos en esa situación, no controla la inflación, más ajuste, saca los subsidios, que no los sacó, todavía no los sacó, entonces lo saca después de que es presidente de la nación, o sea, todo lo malo viene después de que él triunfa, pero no va a haber bala y cárcel para la oposición. Y en esa oposición a un plan de hambre y miseria vamos a estar nosotros. Tenemos que estar nosotros. Tenemos que aprender que por nuestros errores llegamos a esta situación y que tenemos la oportunidad desde la calle, desde las redes o frente al Congreso para que los diputados y senadores kirchneristas que Cristina consiguió posicionar en los listados representen al pueblo, para recordarles que son representantes del pueblo, no transeros de la política. Esa famosa frase que yo la odio, que es la política. No, no existe la política. Son los políticos corruptos, los políticos pusilánimes, los políticos transeros y también los políticos que miran por la ventana y ven que en la plaza de los congresos hay miles de jóvenes reclamando las leyes que el pusilánime de Alberto no se animó a impulsar, porque nunca trabajó en el Congreso, como sí lo hacía Néstor y también lo hizo Cristina, para que le voten las leyes. Simplemente se limitaba a decir, no tenemos los votos suficientes para la reforma judicial, no tenemos los votos. Claro, para él siempre la correlación de fuerza fue el contexto. No, nunca se propuso modificarlo. Massa puede modificarlo, pero con nosotros en la calle, con el pueblo en la calle. Y puede ser esta vez que los diputados y los senadores sean nuestros representantes. Pero si además se cumple el pacto de que el Ministerio de Economía lo decida Cristina, ahí tenemos una cuña importantísima del kirchnerismo en el próximo gobierno de Massa. Respecto del hashtag de hoy, que me parece que de alguna manera sintetiza esta posición, el hashtag era voto contra las derechas.
Bueno, hay dos instancias, las PASO y las generales. En las PASO ya queremos que la fórmula de la unidad tome nota de que no nos está representando, que vamos a cumplir con la regla de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Lo vamos a acompañar, pero no nos representa. Y se lo tenemos que hacer saber. Y la mejor forma de hacérselo saber es votar a la fuerza kirchnerista que tiene más posibilidades de equilibrar la balanza interna. De que Massa, antes de las generales, ya sepa que no tiene un cheque en blanco. Y una fuerza que moviliza, una fuerza que sí salió a la calle contra el intento de asesinato de Cristina y contra la proscripción. Una fuerza a la que no pertenecemos y que es la que lidera Juan Grabois. Entonces, votar contra las derechas tiene dos instancias. Votar, a mi entender, votar a Grabois en las PASO, exigir que haya PASO, es un derecho democrático que tenemos, y en las generales al que gane las PASO. Porque ese que gane las PASO es el que tiene más posibilidades de que no ganen los candidatos de la bala y de la cárcel. De que además de tener ajuste, y seguramente mucho peor que Massa, en eso coincidiremos todos y todas, además de eso, lo va a hacer con sangre, con violencia, con represión, como lo hizo Macri y sabemos que mucho peor. Porque ahora todos se juntaron hacia la extrema derecha, hacia los continuadores de la dictadura genocida. Hoy, Juntos por el Cambio, son los continuadores de la dictadura cívico-militar genocida. Tenemos que hacer lo imposible para que no vuelvan al gobierno. Si es necesario votar a Satanás para que no vuelvan, lo votamos a Satanás. Así como dijimos hace unos cuantos años atrás, cuando ganó Alberto con Cristina, nuestro único límite es Macri, ahora tenemos que decir nuestro único límite son los candidatos de la cárcel y la bala.